Hay preguntas que los gobiernos no responden en público. Preguntas que existen solo en documentos clasificados, en reuniones a puerta cerrada entre almirantes y ministros de defensa, en los despachos donde se toman decisiones que el ciudadano promedio nunca sabrá que ocurrieron. Pero hoy vamos a hacer esa pregunta en voz alta. Y la pregunta es esta: ¿qué pasa cuando el arma más poderosa del mundo casi es destruida y nadie en el mundo se entera? No estamos hablando de un misil balístico intercontinental. No estamos hablando de un arma nuclear. No estamos hablando de un ciberataque a infraestructura crítica. Estamos hablando de algo mucho más silencioso, mucho más invisible, mucho más letal. Un torpedo inteligente, lanzado desde las profundidades del océano, apuntando directamente al corazón de la flota más poderosa que la humanidad ha construido jamás. Y durante exactamente 7 minutos, nadie supo si ese portaaviones iba a seguir existiendo. Lo que estás a punto de escuchar no se publicó en ningún periódico, no apareció en ningún canal de noticias, no fue confirmado por ningún portavoz oficial. Porque cuando los imperios del mar tienen vulnerabilidades, prefieren que nadie lo sepa. Pero nosotros lo sabemos, y tú tienes derecho a saberlo también. Quédate hasta el final de este video, porque el último bloque contiene información sobre una nueva generación de armas submarinas que hace que todo lo que acabas de escuchar parezca anticuado. Y esa información te va a cambiar completamente la forma de ver las noticias internacionales de los próximos meses. Para entender lo que ocurrió ese día, necesitas entender algo fundamental sobre el mundo en el que vivimos. Algo que los medios convencionales nunca van a presentar de forma clara, porque haría demasiadas preguntas incómodas. El verdadero campo de batalla del siglo XXI no está en tierra, no está en el aire, no está en el espacio ni en el ciberespacio. Está bajo el agua. En este preciso momento, mientras tú estás viendo este video, hay aproximadamente 54 submarinos nucleares de diferentes países navegando en silencio absoluto por los océanos del planeta. Ninguno de ellos transmite su posición. Ninguno puede ser rastreado fácilmente por satélite. Y al menos una docena de ellos lleva misiles con cabezas nucleares capaces de borrar ciudades enteras del mapa en menos de 12 minutos. 54 submarinos, ahora mismo, moviéndose en silencio a tu alrededor, aunque estés a 1000 kilómetros del mar. Estados Unidos opera 68 submarinos activos. Rusia mantiene más de 60. China ha triplicado su flota submarina en la última década y no muestra señales de detenerse. India, Corea del Norte, Pakistán, Irán y al menos 8 países más operan submarinos con capacidades letales que hace 20 años solo tenían las grandes potencias. Y todos comparten el mismo océano. Ahora piensa en esto. El 90% del comercio mundial se mueve por rutas marítimas. El 95% de las comunicaciones de Internet del planeta viajan a través de cables físicos instalados en el fondo del océano. El petróleo que mueve tu economía pasa por estrechos controlados por flotas militares. Los alimentos que llenan los supermercados de tu ciudad llegaron en barcos que cruzaron océanos. El que controla los mares, controla todo lo demás. Y un portaaviones no es simplemente un barco grande. Es la afirmación física más poderosa que un Estado puede hacer sobre su posición en el mundo. Es una base aérea flotante con 70 aeronaves de combate, su propia central nuclear de propulsión, hospitales, armamento suficiente para destruir un país de tamaño mediano y una tripulación de 5000 personas entrenadas para operar como un organismo de precisión militar. Un portaaviones es un mensaje que flota sobre el agua. Y ese mensaje dice: llegamos hasta aquí, podemos hacer lo que queramos y no hay nada que puedas hacer para detenernos. Ese mensaje ha funcionado durante 80 años, hasta que alguien decidió responderlo desde las profundidades. Y lo que ese alguien usó para responder cambió para siempre el equilibrio de poder en los océanos del mundo.
Antes de entrar en los detalles del ataque, necesitas entender con qué tipo de arma estamos hablando. Porque la mayoría de las personas, cuando escuchan la palabra torpedo, piensan en algo de la Segunda Guerra Mundial. Un tubo de metal con una hélice que va en línea recta hasta chocar con algo. Eso ya no existe. Lo que existe hoy es algo completamente diferente y es mucho más aterrador. Los torpedos pesados de última generación, como el tipo que fue empleado en este ataque, son esencialmente misiles submarinos con inteligencia artificial embarcada. Viajan a velocidades de hasta 90 kilómetros por hora bajo el agua. Pueden recorrer más de 50 kilómetros antes de agotar su propulsión. Y lo más importante, piensan. ¿Qué significa que piensen? Significa que tienen sistemas de procesamiento acústico que pueden distinguir entre la firma sonora de un barco de guerra y la firma sonora de un banco de peces, entre la estela real de un portaaviones y un señuelo diseñado para imitarla, entre un giro de evasión y un cambio accidental de rumbo. Comparan, analizan, rechazan lo que no coincide y persiguen lo que sí coincide. Es como si en lugar de dispararle una bala a alguien, le disparas a un cazador entrenado que decide por sí mismo si el objetivo que tiene enfrente vale la pena. Estos sistemas tienen lo que los ingenieros navales llaman guía activa pasiva combinada. En modo pasivo, escuchan, detectan el ruido que produce el blanco y lo siguen. En modo activo, emiten pulsos de sonar, como un murciélago usando el eco para cazar en la oscuridad, para confirmar la posición exacta del blanco y corregir la trayectoria en tiempo real. La transición de modo pasivo a modo activo es la señal más aterradora que puede aparecer en la pantalla de un operador de sonar, porque significa que el arma ya no está buscando, ya encontró y ya decidió. Rusia tiene el torpedo Shkval, capaz de alcanzar 200 kilómetros por hora usando propulsión por supercavitación. China ha desarrollado el U-6 con capacidades de guía avanzada. Estados Unidos opera el MK-48 ADCP, considerado el torpedo más sofisticado en servicio activo en el mundo. El que fue disparado ese día tenía características que coincidían con los sistemas más avanzados conocidos, y estaba a 7 minutos de alcanzar su objetivo cuando la historia comenzó a escribirse de una forma que nadie esperaba. Son las 5:13 de la mañana, hora local. El océano está completamente plano. No hay viento, no hay olas, no hay movimiento visible en ninguna dirección. Solo una superficie negra, casi metálica, que refleja las últimas estrellas antes de que el amanecer las borre. Desde afuera, el portaaviones parece invencible, una ciudad de acero que avanza sobre el agua como si el océano le perteneciera. Sus dimensiones son difíciles de comprender hasta que las ves de cerca. 330 metros de largo, 90 metros de ancho, una cubierta de vuelo del tamaño de 3 campos de fútbol apilados. Y debajo de esa cubierta, 12 pisos de tecnología militar, maquinaria nuclear, armamento y humanidad entrenada para la guerra. Dentro del centro de información de combate, la única luz proviene de las pantallas. Docenas de monitores cubiertos de datos que fluyen continuamente. Líneas verdes que se arrastran de izquierda a derecha. Puntos que aparecen y desaparecen. El turno de guardia lleva 4 horas sin incidentes reportables. Los operadores trabajan en el silencio profesional que solo desarrollan las personas que hacen lo mismo durante años. El café de las 2 de la madrugada ya está frío. La rutina adormece los reflejos más rápido que el cansancio. El océano, a veces, parece cooperar. Y entonces sucede. Un tono diferente en el sonar pasivo. Un pico que corta el ruido de fondo. Breve, artificial, completamente inconfundible para alguien que lleva años escuchando el océano. El operador se inclina hacia adelante. Sus dedos ajustan los controles instintivamente, sin pensar, como un músico afinando un instrumento en plena actuación.
Sus ojos recorren la frecuencia. El perfil del contacto no es biológico, no deriva como una corriente, no se comporta como basura flotante. Se mueve, con propósito, y acelera. En la guerra submarina existe una regla que no está escrita en ningún manual, pero que cada operador lleva tatuada en el instinto desde el primer mes de entrenamiento. Lo que no se mueve como la naturaleza es una amenaza. Segundos después, una segunda actualización llega a la pantalla. Nuevo contacto, alta velocidad, rumbo 274, sin alarmas todavía, sin luces de emergencia, sin anuncios por altavoz, solo voces calmadas y medidas que intercambian información con la precisión de un quirófano. Porque en este mundo, el pánico no solo no ayuda, el pánico mata. El operador ajusta los filtros de frecuencia. El contacto se vuelve más nítido, más definido. Una firma acústica limpia emerge del ruido ambiental como una silueta que se forma entre la niebla. Mecánica, simétrica, deliberada. No es un pez, no es una ballena, no es corriente oceánica. Es metal moviéndose con intención. Entonces alguien en la sala lo dice, con voz completamente plana, sin inflexión, sin emoción, casi clínicamente. Arma en el agua. Esas 4 palabras tienen un peso que no se puede medir en decibeles, pero todos en la sala lo sienten simultáneamente. La sala cambia, no con gritos, no con pánico visible, con algo que, si pudieras verlo desde afuera, te resultaría casi más aterrador que el caos. Enfoque absoluto. Cada pantalla se actualiza simultáneamente. El vector rojo aparece en la gráfica táctica principal. Se extiende desde un punto en la oscuridad submarina y apunta directamente al corazón del portaaviones como una acusación imposible de ignorar. El sistema calcula automáticamente la velocidad del torpedo, su rumbo, su profundidad, la posición actual del barco y produce el número que nadie quiere ver en esa pantalla. Tiempo de impacto, menos de 7 minutos. El oficial de guardia no levanta la voz, no altera su tono. Dice las palabras más pesadas del vocabulario naval con la misma calma que usaría para pedir el almuerzo. Condición 1. Guerra antisubmarina. Esas 7 palabras viajan por el portaaviones más rápido que cualquier sistema de comunicación que el ser humano haya inventado. Los marineros en cubierta se congelan a mitad de paso. Las tripulaciones de mantenimiento sueltan las herramientas. Los mecánicos que estaban revisando turbinas se detienen con las manos en el aire. Los cocineros apagan las estufas. Nadie corre, porque correr es señal de que el sistema ha colapsado. Y el sistema no ha colapsado. Todavía. 6 minutos. Dentro del SIC, el sistema elimina todo el ruido ambiental. Peces, corrientes, el sonido del propio barco, el desorden biológico que llena el océano de señales falsas. Solo queda lo que importa. El torpedo tiene rumbo estable, velocidad constante, profundidad controlada, y está ajustando su trayectoria. Ese último detalle es el más importante de toda la situación. Un torpedo de primera generación sigue una línea recta hasta que se queda sin combustible o golpea algo. Punto final. Pero este no hace eso. Este escucha. Este analiza la estela del barco, detecta los cambios y corrige su rumbo para compensar. Es un sistema de guía activa combinada con procesamiento acústico en tiempo real. En términos simples, esta arma aprende mientras vuela. El capitán llega al centro de información de combate sin ceremonia, sin correr, sin que nadie necesite anunciarlo. Se planta frente a la pantalla táctica principal, la estudia durante exactamente 3 segundos y da la orden que desafía todos los instintos humanos de supervivencia. Mantener curso. No girar, no acelerar en dirección opuesta, no maniobrar de emergencia. Mantener curso. Para cualquier persona sin entrenamiento naval, esto suena a rendición, a parálisis, a error fatal. Pero es exactamente lo contrario. Es física aplicada a la supervivencia.
Un torpedo inteligente ya ha calculado dos variables fundamentales, tu velocidad y tu trayectoria. Si cambias alguna de esas dos variables, no lo confundes, le das nueva información, lo ayudas a recalcular. Cada maniobra que haces antes del momento correcto es una lección que le estás dando al arma que intenta matarte. La única forma de ganar contra un sistema que aprende es no enseñarle nada hasta que sea demasiado tarde para que use lo que aprendió. 5 minutos. Pero hay algo que la pantalla acaba de mostrar que transforma completamente el análisis de la situación. Y es algo que, si no lo entiendes, no puedes entender por qué las decisiones que se tomaron en los siguientes minutos fueron las que fueron. Debajo del ruido del torpedo, debajo del ruido del océano, debajo de todo el desorden acústico que llena el agua de esta zona, hay algo más. Algo que se mueve muy lento. Algo que casi no produce ruido. Algo que claramente, deliberadamente, no quiere ser encontrado. Un segundo contacto acústico. Pulsos de propulsión largos, espaciados con precisión que solo producen motores militares. Escondido debajo de la capa térmica del océano, donde las diferencias de temperatura hacen que el sonar convencional pierda eficiencia. El tirador. El torpedo no apareció de la nada. Alguien lo lanzó. Y ese alguien todavía está ahí, a profundidad, esperando para saber si su arma cumplió el objetivo. Esperando para decidir si lanza una segunda. Esto cambia la naturaleza del combate completamente. Porque ahora no hay una amenaza, hay dos. El torpedo que se acerca en línea recta hacia el casco del portaaviones y la plataforma invisible en las profundidades que puede reproducir esa amenaza en cualquier momento. El equipo de control de fuego empieza a trabajar en silencio sobre el segundo contacto. Superpone la trayectoria del torpedo con los ángulos de lanzamiento matemáticamente posibles. Los cálculos convergen progresivamente hacia una zona del océano. Un embudo invisible que apunta a las profundidades desde el punto donde fue detectada el arma. Ahí, dice alguien en la sala en voz baja, casi para sí mismo. Un solo punto se estabiliza en la pantalla. Profundidad estimada, bien por debajo de la capa térmica principal. Velocidad, mínima, casi estacionaria. Está escondido. Y está esperando. El capitán no necesita más de 2 segundos para tomar la siguiente decisión. Ordena el lanzamiento inmediato del helicóptero de guerra antisubmarina. En cubierta, los rotores del helicóptero cobran vida. El sonido rueda sobre el agua como un trueno que viene de debajo del horizonte. La aeronave se eleva limpiamente y se inclina alejándose del portaaviones, nariz hacia abajo, empujando hacia las coordenadas que los datos han marcado en la gráfica táctica. Ahora hay 2 cazas activos en este tablero. El portaaviones intentando sobrevivir al torpedo que viene. El helicóptero intentando encontrar y neutralizar al que lo disparó. Y ambas carreras se están desarrollando simultáneamente, con 4 minutos y medio restantes. 3 minutos para impacto. El torpedo confirma guía activa. Pulsos de sonar de alta frecuencia que rebotan contra el casco del portaaviones y regresan al sistema del arma con información precisa sobre distancia, ángulo y velocidad del objetivo. Ya no está buscando. Ya encontró y está comprometido. El capitán da la orden esperada: desplegar contramedidas. Detrás del portaaviones, los señuelos se deslizan al agua con silencio quirúrgico. Dispositivos diseñados con años de investigación y miles de millones de dólares para crear blancos falsos, para generar firmas acústicas artificiales que imiten la del portaaviones, para seducir al torpedo y sacarlo de su línea de ataque. Durante un momento, funciona. Arma girando, reporta sonar. El vector rojo en la pantalla se dobla ligeramente hacia los señuelos. Nadie en la sala celebra, porque todos saben que un sistema de esta generación no se engaña tan fácilmente. Y tienen razón. Corrección, está readquiriendo. El torpedo comparó la firma acústica de los señuelos con la firma real del portaaviones. Los analizó en milisegundos, los rechazó
y volvió a apuntar a la estela verdadera del barco, como si los señuelos nunca hubieran existido. Contramedidas inefectivas, confirma el oficial de guardia. Sin sorpresa, sin emoción, solo la confirmación clínica de un hecho que tiene consecuencias enormes. Esto significa que las docenas de millones de dólares invertidos en ese sistema de contramedidas, esa tecnología que se supone que protege al barco más valioso de la flota, acaban de ser descartadas por un algoritmo de procesamiento acústico en menos de 4 segundos. 1 minuto 50 segundos. El torpedo acelera ligeramente, compensando el tiempo perdido durante la desviación hacia los señuelos. Su buscador activo emite pulsos más frecuentes, más fuertes, más seguros. La sala se vuelve más silenciosa, no por miedo, por la concentración que solo se produce cuando cada persona en el cuarto sabe exactamente cuán delgado se ha vuelto el margen entre el éxito y el desastre. 30 segundos. El torpedo ha entrado en lo que los manuales navales llaman el envelope defensivo interior, el espacio donde las posibilidades de evasión se cuentan en segundos y centímetros. El portaaviones finalmente maniobra, no con violencia, no con el giro desesperado de un barco que huye, con precisión calculada. La proa gira exactamente lo suficiente para romper la simetría del blanco. La velocidad aumenta en una proporción específica. La estela se complica, se curva, se vuelve caótica e impredecible. El torpedo reacciona inmediatamente, corrige. Pero las maniobras cuestan energía, y la energía es limitada. 15 segundos. El helicóptero ha encontrado al tirador. La posición está confirmada. La firma es sólida e inconfundible. El capitán ya ha dado la orden de ataque al submarino, pero ese resultado llegará demasiado tarde para cambiar lo que está ocurriendo a 30 metros bajo la superficie entre el torpedo y el casco del portaaviones. 10 segundos. Arma perdiendo fijación. Las maniobras combinadas del portaaviones, la estela cada vez más compleja y el ruido adicional generado por el aumento de velocidad están degradando la solución del torpedo. El arma persigue una imagen que no para de cambiar. Quema energía. Los circuitos toman decisiones más rápido de lo que fueron diseñados para tomarlas. 5 segundos. Arma perdió fijación. El vector rojo en la pantalla táctica oscila. Se fractura, se disuelve. El torpedo pasó de largo. Nadie grita, nadie aplaude, nadie se abraza, porque el tirador todavía está en las profundidades y la pelea no ha terminado. La amenaza inmediata ha desaparecido. Pero en la guerra submarina, sobrevivir al primer disparo solo significa que tienes la oportunidad de responder, no que hayas ganado. En la pantalla táctica, el marcador del submarino empieza a moverse, lento al principio, como alguien que intenta salir de una habitación sin que nadie lo note. Luego más rápido, cambiando rumbo hacia el sureste, buscando las aguas abiertas, donde la profundidad y la distancia puedan volver a convertirlo en invisible. No va a funcionar. Cavitación comenzando, reporta el operador de sensor del helicóptero. Ese sonido es la firma de un submarino desesperado. Cuando empujas los motores más allá del límite de silencio operativo, las hélices crean burbujas de vacío que colapsan produciendo un ruido característico e inconfundible. Es el sonido de un submarino que está comprando velocidad a costa de su única ventaja real, la invisibilidad. Y el océano castiga ese intercambio instantáneamente. 2 fragatas de escolta del portaaviones aumentan velocidad. Se extienden ampliamente para cortar las rutas de escape abiertas. Sus propios sonares activos empiezan a pulsar. El submarino ya no tiene una amenaza encima. Tiene 3. Y están cerrando desde ángulos diferentes.
El capitán observa cómo la geometría se cierra en la pantalla táctica y dice una sola frase con la calma de alguien que ya conoce el resultado. Mantener presión. No apresurarse. El helicóptero ajusta posición por última vez. Un arma cae limpiamente al agua desde la aeronave. Se desliza bajo la superficie sin drama, sin ruido visible desde arriba, y comienza su propia carrera silenciosa hacia el objetivo marcado. El submarino lo escucha. Su propulsión se dispara al máximo. La cavitación explota violentamente, resonando a través de la columna de agua como una confesión imposible de retirar. El escape ya no está controlado. Es desesperado. Es el sonido de alguien que sabe que fue encontrado y no puede hacer nada al respecto. El arma perseguidora se ajusta, iguala cada maniobra, corrige con la precisión fría de un sistema que no conoce la fatiga ni el miedo. La distancia entre ellos colapsa. Tirador desacelerando. Movimiento errático. El submarino se ha quedado sin opciones de escape. Entonces, nada. El contacto se fragmenta. El ritmo de propulsión se rompe. Se disuelve en ecos irregulares que no corresponden a movimiento controlado. Tirador ya no maniobra. 5:26 de la mañana. El océano regresa a su rutina con la indiferencia absoluta que solo los elementos naturales pueden tener. El horizonte se ve exactamente igual que hace 13 minutos. Agua plana. Luz pálida de amanecer empezando a definir la línea donde el mar termina y el cielo comienza. El portaaviones mantiene curso, sin cambio de velocidad, sin lanzamiento de aeronaves en señal de victoria, sin comunicados de prensa, sin transmisiones de radio que puedan ser interceptadas, sin ninguna señal externa de que algo ocurrió aquí esta mañana. Simplemente continúa. Dentro del centro de información de combate, los registros se cierran con la misma precisión técnica con la que se abrieron. Marcas de tiempo, rumbos grabados, archivos acústicos duplicados y almacenados. Cada segundo del encuentro preservado exactamente como ocurrió, despojado de emoción, despojado de interpretación, solo hechos. Un oficial de guardia marca la entrada final del evento. Torpedo entrante derrotado, tirador neutralizado, misión del portaaviones sin interrupciones. Eso es todo, sin adjetivos, sin declaraciones de victoria, sin rueda de prensa. Porque en la guerra naval real, el silencio no es ausencia de resultado, el silencio es el resultado. Un arma fue disparada contra el blanco más valioso del océano. No alcanzó su objetivo, y la plataforma que la lanzó no volverá a disparar. Ese mensaje fue recibido en las capitales que necesitaban recibirlo, sin que ningún ciudadano del mundo se enterara. Ahora que conoces los detalles de lo que ocurrió esa mañana, necesito que entiendas lo que realmente significa para el mundo en el que vivimos hoy. Primero, los torpedos de última generación ya no son armas mecánicas. Son sistemas de inteligencia artificial aplicada al combate naval. Aprenden, se adaptan, rechazan contramedidas avanzadas. Esto ha obligado a las principales armadas del mundo a replantear desde cero sus doctrinas de defensa de portaaviones, algo que no ocurría desde hace 40 años. Segundo, ningún portaaviones, sin importar cuánta tecnología lleve encima, está garantizado contra una amenaza submarina bien ejecutada. Esta fue la conclusión más incómoda que produjo este evento para los altos mandos navales y sigue siendo incómoda hoy. Tercero, la razón por la que nunca escuchaste esto en los medios principales no es coincidencia, es política.
Los gobiernos no quieren que sus ciudadanos comprendan las vulnerabilidades reales de sus sistemas de defensa. Y los medios convencionales no publican lo que sus fuentes oficiales prefieren que no se publique. Nosotros no tenemos ese contrato. Cuarto, en este momento, China está construyendo submarinos más rápido que ninguna potencia desde la Segunda Guerra Mundial. Rusia está desplegando flotas en rutas del Atlántico Norte que no veíamos desde la Guerra Fría. Y varios estados medianos han adquirido capacidades submarinas que hace 10 años eran exclusivas de las superpotencias. La carrera armamentista más peligrosa del mundo no está en el espacio, no está en el ciberespacio, está bajo el agua. Y casi nadie la está cubriendo con la seriedad que merece. Si este video te reveló algo que los medios convencionales no te estaban contando, dale like ahora mismo, no por nosotros, para que el algoritmo lleve esta información a más personas que tienen derecho a saber lo que está pasando en los océanos del mundo. Comenta la palabra profundidad si llegaste hasta aquí y entendiste que la guerra real no siempre hace ruido en la superficie. Y suscríbete, porque en los próximos días publicamos el análisis de los nuevos torpedos hipersónicos que ningún sistema de defensa activo puede interceptar. Eso es lo que viene después de lo que acabas de ver. Ya no miramos hacia otro lado, y tú tampoco deberías. Aviso legal. Este video es una obra de ficción creada con fines de entretenimiento e información geopolítica. Los eventos, personajes, operaciones militares y situaciones descritas son completamente ficticias y no corresponden a hechos reales. Cualquier similitud con eventos reales es puramente coincidental.